¿Qué tal? Estos diálogos fiscales, lo cual es relevante al mundo tributario. Hoy vamos a platicar de pensiones y tenemos un experto que nos va a platicar de este tema. Quédese con nosotros. Bien, como comentamos en la introducción de este programa, hoy hablaremos de pensiones y hablaremos de estas reformas que comenzarán a tener su impacto más importante a partir de 2023. Y tenemos un experto, alguien que se dedica a ello, que tiene amplio conocimiento, el maestro Gabriel Aranda, contador, abogado y además titular de esta página tan popular que se llama El Nido de la Seguridad Social y que mucha gente utiliza como fuente para muchos análisis. Gabriel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctor. Encantado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues te llamamos como experto que eres en este tema de pensiones de hace muchos años. Eres ampliamente reconocido como uno de las fuentes de conocimiento en materia de pensiones, en materia de seguridad social. Trabajas en ello además. Y bueno, pues hubo por ahí una reforma al esquema de pensiones, a este esquema que está en vigor desde 1997, en donde después de diversos análisis se dieron cuenta que aquello que habían hecho en el 92 y luego en el 97, pues no iba a ser suficiente, no es suficiente para que los primeros pensionados que ya están dando bajo este esquema puedan subsistir en condiciones dignas. ¿Qué se reformó y por qué se reformó, Gabriel? ¿Y cuándo entran o cuándo se dan los primeros efectos de esta reforma? Con mucho gusto, doctor. Bueno, hay que recordar que es un decreto de reforma que se publicó ya el pasado 16 de diciembre, miércoles 16 de septiembre de 2020. O sea, hace ya algunos cuantos ayeres se publicó, solo que el efecto como tal, o prácticamente el gran interés de esta reforma, o la repercusión como tal, apenas la vamos a ver el próximo 2023. Entonces, es una parte interesante porque fundamentalmente tiene cuatro rubros que se modificó. Primero, exclusivamente ley 97, estamos hablando de temas de pensiones, hay que destacarlo. Una cosa 73 y otra cosa 97, en este caso vamos a hablar 97. Primero se reconfiguró lo que se llama la pensión mínima garantizada. Antes, con ley 97, la pensión mínima garantizada era igual que 73, un salario mínimo. Ahora depende de un tabulador que conforme al último salario que cotice la persona que todavía está trabajando, es precisamente la pensión mínima garantizada. Se redujo, digamos que es el gran beneficio de 1,250 semanas, aproximadamente 24 años y medio, se redujo a la cuantía, según la ley, de 1,000 semanas cotizadas. Y por artículos transitorios comenzamos en 2021, comenzamos con 775 semanas. Próximo 2023 vamos a tener que cotizar 800 semanas, es decir, este artículo transitorio nos dice que conforme se vaya dando el tiempo de 2021 hasta 2031, que van a ser 10 años, cada año se va incrementando 25 semanas para poder cotizar, para poder, en este caso, tramitar la pensión. Y también tenemos una situación, la situación que no nos va a gustar. ¿Por qué? Porque se incrementa una de las ramas del Seguro Social, en este caso, la rama de cesantía avanzada y vejez se incrementa por ahí, y el gobierno federal, recuerda que el gobierno nos apoya en materia de pensiones con la llamada cuota social. La cuota social en este caso se reduce la que aporta el gobierno. Prácticamente la cuota social es un dinero que el gobierno nos presta, nada más que no lo dice así, es un préstamo que nos hace durante toda la vida que tenemos cotizando con una Afore, y ese dinero evidentemente, a menos que nosotros lo obtengamos a través de una ayuda por matrimonio, a través de una ayuda de funeral, o a través de una ayuda, por este caso, por desempleo, en este caso, la cuota social se reduce, es decir, ya nos va a prestar tanto. ¿Por qué es interesante la cuota social? Porque esta nos apoya a tener un mejor rendimiento, es decir, nos eleva artificialmente el capital con el cual nos da un mejor interés con las Afores, mi estimado doctor. Entonces son cuatro aspectos fundamentales que son los que esta reforma propuso y quedó como tal, mi estimado doctor.
Fíjate que en la exposición de motivos de esta reforma se hablaba de distintos análisis que se hacía de la vida laboral del mexicano. Y uno que me llamó la atención y estoy totalmente de acuerdo es la densidad de cotización. Y refiere a la densidad de cotización como el tiempo en que una persona llega a cotizar en su vida laboral total. Y hace un análisis y dice, la gente cotiza muy poco tiempo. Cotiza muy poco tiempo porque decimos, oye, es que te están pidiendo, te pedían determinado número de semanas de cotización y en una vida laboral total de una persona, entendiendo que comenzara a trabajar en los 20 años, terminara por ahí de los 50, pues son bastantes semanas de cotización, a lo mejor 30, a lo mejor son, la posibilidad de que cotices es demasiado amplia. Y en términos reales se le pide una cotización que era algo así como 24 años, y ahora con la disminución a 750, pues es un espacio demasiado reducido. Y entonces me parece que en la valoración que se hace, algo que no se toma en cuenta es que el mexicano tiene muy poco tiempo en un esquema formal de trabajo. Me refiero con ello a que el mexicano cotiza poco tiempo al Seguro Social, no es que trabaje poco tiempo, es que cotiza poco tiempo. Entonces me parece que uno de los problemas fundamentales que podría mejorar los esquemas de pensión es buscar que la gente trabaje más tiempo en el ámbito de lo formal, que se reduzca la informalidad y eso ni siquiera se toca. Dice, bueno, como es poco tiempo el que cotiza, entonces lo que tenemos que buscar es que se incrementen los porcentajes de cotización en lugar de buscar que haya más empleos formales y que por consecuencia haya más dinero en las afueras. ¿Qué tanto va a ser el impacto? La verdad es que un trabajador topado pues estaría ahorrando cerca de 1.200.000 pesos y a lo mejor con los intereses el doble, pero eso no es suficiente para que viva 20 años. No, exactamente. Con este incremento de los porcentajes, ¿qué tanto se va a beneficiar el sistema de vida pensionado de un trabajador? Eso es interesante porque según estudios del mismo INEGI, según la tendencia que tenemos, el mismo Coneval y demás instituciones gubernamentales, nos dice que la tendencia a que el mexicano viva menos. Entonces, mejor dicho, al revés, viva más, perdón, viva más. Así es. Entonces, desde que se pensiona hasta que llega a morir, obviamente va a gozar esa pensión. Entonces, lo que acaba de comentar, doctor, es muy cierto. Desde que tramita la pensión hasta que fallece, es muy posiblemente que se quede sin dinero para pensión porque va a vivir más, mi estimado doctor. Entonces, esos son los primeros situaciones que nos va a repercutir en este caso, doctor. Sí, hay un análisis dentro de esta misma exposición de motivos en donde se dice que, bueno, efectivamente el trabajador va a vivir más, que se va a quedar sin dinero, que se necesita aportar más, pero entonces, y me parece a mí una medida de cierta forma populista, orientada a darle gusto a la gente, dijeron vamos a disminuir las semanas de cotización. Entonces, si te parece, me gustaría que nos platicaras cuántas semanas de cotización estaban contempladas en la disposición vigente hasta antes de esta reforma, con cuántas semanas cotizadas voy a poder jubilarme, y la otra que la gente también lo conozca y sepa si es bueno cotizar más o si es malo cotizar menos, cómo es este juego para efectos de las pensiones que pueda recibir. Así que si parece, vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando de pensiones. Estamos con el maestro Gabriel Aranda, no se vayan. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos y te dejaba yo esta pregunta en el aire, Gabriel. Una persona entiende por lógica, parece incluso por lógica, pero me parece que no es tanta esa lógica, que el hecho de que hayan disminuido las semanas de cotizaciones en beneficio del trabajador. Yo creo que cotizar menos
no me va a permitir llevar una vida decorosa en el paso del tiempo. ¿Cómo estaban las cotizaciones? ¿Cómo quedaron? ¿Y qué crees que pase con esta modificación? Claro que sí, doctor. Bueno, recordar, en julio de 1997 se comentó y se estudió que fue una propuesta 95, que por ahí nos fusilamos el sistema de Chile y no sé qué tanto más. Lo dejaron en su momento 1,250 semanas. Sí, Era, que incluso del 92, ¿no? Cuando inventaron el SAR ajá, famoso, ¿no? Que sigue vigente ahí entre exacto, la ley. Dijeron entre un las dos cuentas. por ciento y luego dijeron esto no es suficiente y lo aumentaron, tampoco es suficiente. Y sí, efectivamente fue cuando hablamos de la chilenización, ¿no? De la economía mexicana. Incluso hay un libro ahí Exacto. que habla del concepto. Exactamente. Entonces, ahorita, la ley, la pura ley, si no revisamos transitorios, la pura ley dice, te tienes que pensionar con 1,000 semanas. Entonces, le quitaron 250 semanas para beneficio de todas las personas que se cotizan Seguro Social. Perfecto. Usted lo comentó, doctor. Te reduzco bien la cosa, pero tienes que cotizar más tiempo. Y estamos en los fenómenos donde no hay identidad laboral. A no existir identidad laboral, evidentemente, pues menos cotización con Seguro Social. ¿Por qué? Así de simple, un fenómeno lamentablemente es cierto. A la gente no le interesa cotización al Seguro Social. Eso es un fenómeno lamentablemente por generaciones. Y estamos viviendo ya con ya la masa de trabajadores. En su mayoría es ese tipo de trabajador que no se identifica con un trabajo, que no se identifica con seguridad social. Y lo tengo que si les da flojera hablar de este tema, ¿no? Pero te lo reduzco por artículos transitorios. Empezamos el conteo a partir del año 2021 con 750 semanas. Entonces, si una persona tuvo 60 años en el año 2021, se podía haber cotizado, se podía haber pensionado con 750 semanas. Este año se va con 775 semanas y para 2023 se tiene que ir con 800 semanas. ¿Esto qué quiere decir, damas y caballeros? Hablando de generaciones. Se supone por ahí, de este tema de generaciones, creo que es así que uno checa una página, uno dice una cosa, otro dice otra cosa. Bueno, así de simple. Si eres una persona que nació de 1971 a la fecha, no te preocupes, tú te tienes que pensionar mínimo 1,000 semanas cotizadas. Y aquí hay una parte muy interesante, mi estimado doctor, que con la ley 97 tenemos un lamentable suceso. Para poder tramitar la pensión, usted lo alcanzó a decir, necesito tener un monto constitutivo algo considerable. Cifras, usted comentó, de cuando menos 6 ceros. Entonces, para poder aspirar a la pensión necesito tener ese monto constitutivo bastante inconsiderable. Mínimo, si nací el 71 para acá, 1,000 semanas cotizadas. Ya no me interesa tanto el salario porque recuerda que las personas 97 se van con el último salario que cotizan. Tampoco me interesa conservación de derechos porque ya puede ser que cotice hace 20 años, con ese salario te vas a pensionar. El tema está en las semanas. Entonces, si no tengo cuando menos 1,000 semanas cotizadas, insisto, si nací 71 para acá, ese va a ser el problema. Entonces, una persona que haya nacido, por ejemplo, el 66, en 2026 llega a sus 60, se puede pensionar con 875 semanas. Y así empezamos con este juego. Entonces, ¿qué tenemos aquí o cuál es lo más sobresaliente de todo esto, damas y caballeros? Lo más importante es saber, primero, que para poderte pensionar tienes que ahorrar, 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 ahorrar. Vamos, depende de ti estrictamente. En este caso, una mala comparación, recuerda que con el sistema anterior, pues prácticamente pues, nada, te dedicas a cotizar los últimos 5 años bien y estás feliz de la vida. Aquí tienes que cotizar, aquí tienes que ahorrar, en este caso, prácticamente toda tu vida, ya pasando 50, pasando 60, no hay problema con eso. Ahora bien, como la inmensa mayoría también, o otro tema cultural que tenemos en México es el no ahorro, la gente no ahorra, entonces, ¿qué va a pasar? Pues no van a alcanzar el tema de la pensión. Entonces, aquí es donde surge el otro tema de la reforma 2020. Como no te alcanza la pensión, entonces, como no te alcanza el dinero ahorrado, simplemente te puedes tramitar la famosa negativa de pensión y con mucho gusto yo, gobierno federal, te otorgo una pensión mínima garantizada. Que esa pensión mínima garantizada antes era un salario mínimo, ahora depende precisamente de un tabulador, mi estimado doctor. Entonces, son esas vertientes que hay que revisar. En este caso, la pensión mínima garantizada en ley 97 depende precisamente la cantidad de UMAS que tú ganes en tu salario base de cotización. Realmente es eso lo que tenemos que estar estudiando. Mínimo, el piso mínimo para poder tramitar negativa de pensión o poder tramitar pensión como tal, este año son 775 semanas, 2023, 800 semanas. Y para las personas que nacieron en 71 para acá, van a necesitar cuando menos 1,000 semanas cotizadas, mi estimado doctor.
Sí, que de aquellas algunas habrá que estén todavía en el régimen anterior, ¿no? Bueno, eso estimamos que hayan empezado a trabajar antes de los 25, 26 años, entonces estarán en el régimen anterior. Yo te comentaba, te preguntaba, es una medida que a la gente le gusta, ¿no? Dice, oye, tengo que cotizar menos para pensionarme, 750 semanas y luego 775, 800 ahora, pero a la larga, el tener menos semanas cotizadas también implica menos fondos en las cuentas individuales. Y entonces la forma que encontraron de solventar esta carencia de recursos en las cuentas individuales fue incrementar los porcentajes, que por ahí viene la reforma de la que estaba hablando. ¿Cómo va a ser el impacto? Porque no es para todos. ¿Quiénes se van a ver quiénes van a ver modificada la cotización? ¿Cuánto le va a costar más al patrón? ¿Cómo va a medir ese impacto? Claro que sí, doctor. Es importante que todo aquel estudioso, toda aquella persona que nos esté escuchando, que nos estoy viendo en este programa, revise por favor en la ley vigente dos artículos, el artículo 168, Ley Seguro Social, y el artículo 218, Ley Seguro Social. Ahí vamos a encontrar lo que se llama la famosa cesantía y vamos a encontrar una de las virtudes que tiene la famosa modalidad 40, que es financiar por cuenta de una persona para efectos de su pensión. Bueno, aquí tenemos el famoso factor 3.15, es decir, el costo de la cesantía avanzada para el patrón cuesta 3.15, para el trabajador cuesta 1.125. Bueno, de este 3.15 que le cuesta al patrón, ahora, a partir del próximo febrero, porque hoy te voy a comentar por qué de febrero de 2023, se va a un tabulador. Este tabulador, precisamente, conforme al artículo transitorio, me dice, aquí es otra situación interesante, si ganas hasta un salario mínimo, en lugar, bueno, vas a seguir pagando 3.15, pero si tú, por ejemplo, ganas 4 o más, ganas en efectos de UMA, a ver, escúchalo bien, el mínimo es un salario mínimo y el máximo son 4 UMAs. O sea, ¿qué tiene que ver, no? Hablando de números, en este caso, un salario mínimo te está en 172, una UMA está en 96. ¿Qué está pasando aquí, doctor? Entonces, ¿por qué? Porque lamentablemente con ese tabulador hubo un error, evidentemente, porque en el segundo tabulador me dice que de un salario mínimo, 1.01 salarios mínimos a 1.5 UMAs. O sea, de aquí, de salario mínimo 172 a 96. Si te parece, esto que me parece sumamente interesante, vamos a analizarlo de una forma más detenida, pero vamos a hacer un corte y regresamos. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya. ¿Quieres cumplir con toda la legislación fiscal, laboral, contable, corporativa, de seguridad social y recursos humanos en tu empresa? Parece mucho, pero no estás solo. idconline.mx y todas sus herramientas son el sitio para ti. Herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, cuotas de seguridad, impuestos sobre nómina, newsletter, infoflash y descarga de formularios. Entra hoy mismo a IDC Online y descubre todas las herramientas que podrás usar para empoderar tu negocio. IDC Online. Lleva tu empresa al siguiente nivel. Bien, pues regresamos, estamos platicando de este cambio financiero que tendrá un impacto en los patrones y también en los trabajadores. Y decías que no es igual, decías que a los que tienen menos salario les va a impactar de una forma, a los que tienen más salario les va a impactar de otra. Si retomamos esa parte, por favor, Gabriel. Con mucho gusto, doctor. Fíjese bien que como artículo transitorio de esta reforma, esa parte de cesantía, si una persona en su salario base de cotización gana mínimo, un salario mínimo, que es lo que quiero ver que alguien gane el salario mínimo, en ese caso me va a pagar 3.15 en 2023, 3.15 la rama de cesantía en avanzada y vejez. Pero si gana 4 o más UMAS, para efecto salario mínimo, va a ser 4.241%. Esto es muy interesante y sobre todo un efecto que lamentablemente no se analizó ni en la iniciativa, ni los 2 años que llevamos de la iniciativa se analizó. ¿Por qué? Porque en el segundo tabulador me menciona de 1.01 centavos de salario mínimo a 1.5 UMAS. Para que me entiendan, me estás diciendo que compare un salario mínimo que está en 172 en el resto del país contra una UMA que está en 96.22.
¿Cómo es posible esto, no? Y tomando en cuenta que la cuarta transformación quiere incrementar, según la propuesta, 50% el salario mínimo. Entonces, evidentemente, nos tenemos que brincar hasta el segundo parámetro, que es 1.5 a 2 UMAS. Entonces, imagínense cuál va a ser el efecto, o sea, va a ser nulo la situación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que hay que revisar y sobre todo, mis estimados amigos, es muy importante que esto estamos ya los últimos meses del año 2022. Jóvenes, hay que revisar con su sistema de nómina, hacerlo en Excel, de hecho presionar el Seguro Social para que adecúen su SUA, porque es otra batalla que vamos a tener, estimado doctor, porque estos, como tenemos bastante incremento de salario mínimo y la UMA se está quedando, la UMA es el valor que nos está pidiendo en este caso la reforma. No sé a quién se le ocurrió, bueno, ya no voy a decir este tema, ¿no? Porque se queda controversia, pero no sé a quién se le ocurrió tomar como valor la UMA, no el salario mínimo, pero bueno, así quedó. Entonces tiene un error bastante feo el error, por no decir una palabrota, bastante feo el error tiene de que me tienes que tomar en cuenta la UMA contra el salario mínimo, cuando sabemos que prácticamente ya es el doble salario mínimo contra la UMA. Entonces, lamentablemente hay que agarrar la onda a esto, hay que hacer, en este caso, conciencia a las personas que trabajan, porque tarde o temprano se van a dar cuenta de esta situación, estimado doctor. Entonces, para el próximo año, de 3.15 que gane un salario mínimo, si gana más de 4 más, va a pagar 4.241, mi estimado doctor. Y esto también afecta a las personas que se van a ir por famosa modalidad 40, se va a incrementar la modalidad 40 de un 10 a un 15%, dependiendo del salario que ganen el próximo año. Okay. A partir de esta modificación que nos comentas y que entra en vigor el próximo año, ¿qué tanto un patrón va a esperar un impacto en sus cédulas de determinación bimestrales particularmente? ¿Qué tanto va a llegar el mes de marzo y va a decir, oye, ¿qué pasó con el Seguro Social? ¿O será un impacto que tenue? ¿Cómo esperamos ese impacto financiero para los patrones? Según cifras, doctor, según cifras del propio Seguro Social, el salario base promedio de México en general, el salario base promedio de cotización, está entre 200 y 300 pesos. O sea, rebasa lo que acabamos de comentar, el tabulador más alto de la UMA. Por lo tanto, de 3.15 se va a incrementar a 2.41, según, insisto, números oficiales de Seguro Social. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que se va a incrementar mínimo por cada trabajador, se va a incrementar 1% de la costo de Seguro Social cada bimestre, por cada trabajador que tengamos. Entonces, evidentemente, así que hay que hacer números, cuántos trabajadores tenemos, y sobre todo si tenemos estas tipos de empresas que tienen más de 100 trabajadores, más de 50 trabajadores, evidentemente el impacto bimestral va a ser bastante estratosférico, porque mínimo, según por ahí hice un cálculo con una empresa que se maneja por acá, se va a incrementar entre un 10 a un 15% tan solo el primer bimestre, que en este caso es el que vamos a estar pagando ya por ahí del segundo mes, tercer mes del mes de 23. ¿Por qué? Recuerda que como está tasado en UMA, recuerda que esto depende de la UMA, que eso es otra cosa que también hay que revisar. ¿Cuánto se va a incrementar la UMA? Tomando en cuenta los niveles altos que tenemos de inflación, mi estimado doctor. Entonces, también va a depender de inflación, que va a ser el costo que vamos a tener en esta situación, mi estimado doctor. Sí, que se ha visto en los últimos años, ¿no? Pareciera un logro, así lo manifiesta el Estado, un logro del Estado, aumentar los salarios mínimos. La inflación aumentará, bueno, la UMA aumentará conforme la inflación, un 9% según se estima, quizá un poco más. El salario mínimo al final del día va a incrementarse en parte por la inflación, en parte por la recuperación del valor real según se ha manifestado. Y entonces va a haber una diferencia importante otra vez, una diferencia más amplia entre la UMA y el salario mínimo. Hablábamos en otro programa también de las vacaciones, del aumento de cuotas. Si la reforma de vacaciones se da como está planteada, pues habría que recalcular la integración salarial también, y si se recalcula la integración salarial, pues también se incrementarían las cuotas, entonces habría un doble impacto ahí. Entendiendo, sí, que es necesaria ambos conceptos, ¿crees que sea el momento? ¿Crees que sea el momento, sobre todo en un gobierno que siempre busca popularidad? ¿Tú crees que esto impacte de forma benéfica al empleo y después al empresario y después tenga un efecto político la modificación? Contundentemente no. Evidentemente, tomando en cuenta que para el próximo 23 ya comienzan las campañas, entonces va a ser un tema bastante interesante, tomando en cuenta de que
evidentemente quieren votos, entonces no me extrañaría por ahí que si llega a oídos de los especialistas, mejor dicho, a oídos de los que van a ayudar a las personas que se van a candidatear, digan, ¿sabe qué? Oye, no hay chance de que por ahí pares esta situación. Entonces, evidentemente, por temas políticos, para ellos lo más conveniente es que paren el proceso legislativo del tema de vacaciones, ¿no? Pero acá no hay de otra más que porque esto ya quedó y lamentablemente, insisto, así que prácticamente quedó en olvido 2 años porque pues, no había el efecto, ¿no? Entonces, ese es el punto, que posiblemente haya un costo político si deciden en este caso seguir con esto, ¿no? Porque lamentablemente sabemos de antemano que esta es la famosa reforma de vacaciones, no es un tema de la cuarta transformación, pero evidentemente teniendo el poder que tienen, sobre todo pensando en esto, evidentemente van a tratar de sacar el tema por popularidad, por populismo, como se dice por ahí, ¿no? Es correcto. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, porque otra vez nos abres los ojos de un tema que viene, de un tema que habrá que analizar, porque financieramente esto va a significar mayores costos para las empresas y en una de esas incluso disminución en las fuentes de trabajo. Entonces, bueno, como siempre, te agradezco y bueno, te dejamos la invitación abierta para que sigamos platicando estos temas que siempre son del interés de la gente. A todos los que nos acompañaron, muchas gracias y los esperamos en una emisión más de Diálogos Fiscales. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos. Gracias.